tres. Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Los saludo con mis pistolones en su boca. ¡Qué rico! No, mentira. Siempre el respeto ante todo. Así que vamos a comenzar con lo que acaba de ser pues el Ice Blasters. Porque ya acaba de comenzar el evento de colección. El evento de colección que pues, para los que no sabían, ya liberaron un blog hace poquito, porque este evento está saliendo con todo. Y pues acá está Icy Blaster, son 9 armas que al final hacen un super minerazo, que ya lo comenté en un video anterior. Y como te digo, ya sabes, quemas estas armas y haces este minero que de por sí está buenísimo. Es un minero categoría 1, bastante poder, bonus consciente, pero pues a pesar de que el bonus sea consistente, aún así está un poquito caro para personas principiantes. Así que yo lo recomiendo para intermedios en adelante. Yo diría 400 pH en adelante, casi avanzados ya. Pero bueno, tú decides qué hacer. Así que el día de hoy, 26 casi junio, 26 de enero, teníamos primero la venta. Que si te la has perdido, ya fue. ¿Por qué? Porque acá decía, y lo dije, que por esta vez iba a salir a la hora que salen los mini eventos, es decir, 10 PM, 10 AM Perú, y pues 15 UTC. Ya volaron. Ni me voy a esforzar en mostrártelo. Bueno, que quizás quieras mostrártelo, quizás quieras verlo por tus propios ojos, si es que todavía no lo has visto. Pero ya volaron. ¿Ok? También salió el puzzle, recién acaba de salir ese. Ah, mira, acaba de salir esto, perfecto. Acá está la venta, por si no lo has visto, ya voló. Salió a 14, por si tenías dudas. Ok, y ahora pues en la tienda no sé cuánto esté, probablemente va a estar un poquito cara por un tiempo y luego baje, no sé. Son especuleos, ya está bajando, ya bajó. No sé quién dijo que iba a llegar a 50 centímetros en el culo le habrán metido, porque bueno, qué tal especulada que se acaba de llegar, felizmente yo ya vendí. Así que nada, continuamos. Han salido 1000 unidades, ok, han salido 1000 unidades, ya no van a haber 750, sino van a haber 1000 unidades por estas armas, porque seguro me preguntas que no sale acá, pero sí van a ser 1000 unidades, es decir, las ventas van a tener 1000 unidades. Obviamente los eventos no tienen límite, ni los craft tampoco, pero las ventas sí van a tener un límite de 1000 unidades, ok. Ahora, vamos acá. ¿Qué más te iba a decir? Me olvidé. Ok, y también salió el crafting, ok. El crafting en esta ocasión ha salido con piezas verdes. También ha habido un errorcito acá. En el crafting acá salía que iba a salir el... Ah, no, ya lo cambiaron, no te preocupes. Han cambiado de lugar también la pistola de Fabi que se disparaba ella misma. Y ahora está para la derecha. Y también han cambiado el orden. Así que todo perfecto, todo fino, todo fine. Lo han sacado con piezas verdes. 115. Si no estoy equivocado. Que te da un aproximado de unos 30 y tantos RLT. Por el poder se presentía más o menos eso. Bueno, yo no compré piezas antes, lastimosamente, pero pues las compré apenas salió el craft, así que no subieron mucho. De ahora en adelante van a subir más probablemente, y pues eso, ¿vale? Estas 3 sería, y lo demás queda para más adelante. El próximo mini evento es el 31. No va a haber mini evento durante este evento de puzzle, aunque bueno, no sé qué, hay un pata ahí que dice: ¡Oye, huevón! ¡Pase, huevón! ¡Pase! Bueno, en fin. No va a haber 2x1 como la otra vez, así que yo te aconsejo que te orientes a completar este evento. Yo te voy a decir ahorita cómo, no te preocupes, ¿ok? El próximo evento va a ser el 31 de enero, así que por ahora vamos a orientarnos en estas 3 armas, ¿ok? Vale. Ya te dije que una se compra, la otra se craftea y la última viene siendo el Ice Blasters, ¿ok? En esta ocasión ya hemos tenido un evento así, es muy sencillo, hay 16 sorpresas que son aleatorias, pero si bien es cierto, para agarrar estas que son amarillitas, pues el porcentaje de éxito es más complicado. Entonces, normalmente, ojo, la mayoría, para completar esto tienen que hacer todas las misiones. No siempre, he visto personas que por suerte les ha salido, sí he visto, pero ahora sí pues unas 5, comparado con los otros que son miles, entonces... Es muy bajo el porcentaje de éxito. Podría ser como una dorada de 100, digamos, o de 500, no sé. De 500 sería más lógico, ¿ok? Entonces tienes que terminar todas estas misiones para sacar todos estos premios y aparte sacarte todos estos premios. Acá tenemos el arma, que en este caso es el arma que yo puse. Y no solo eso, sino que le han puesto el cañón de Vince. Pensé que no me iban a hacer caso, lo puse porque pues mi hijo se llama Vincent. Así que nada, lo puse por joda, pero lo pusieron, la verdad, así que estoy muy contento por eso, la verdad. Saben que le tengo mucho cariño a Rollercoin, entonces para mí esto es bastante chévere, la verdad. Y fuera de eso, pues tenemos este minerito acá, que se va a ir para el minero en caso que lo hagas, si no, pues lo puedes vender.
Este minero ya se lo estaba diciendo al chat porque justo ahorita me están escuchando. Este minero está rotísimo. O sea, mira, ubicas el poto de Peter igual y casi, o sea, recontra roto. Y mira, te lo explico. Este pencil ha sido de la Season Store hace tiempo. Era el minero más caro de la Season Store, que estaba como 10.000 RCT, si no me equivoco, o un poco más. No, creo que 10.000. Pero el detalle está en que es un minero categoría 2, ¿vale? Lo van a matar. Yo no sé a cuánto lo estén matando o lo vayan a matar. Probablemente ahora todavía nadie lo haya hecho. No sé a cuánto esté. Es más, habían pocos en stock. Hay pocos todavía. Está 49. Ok, así que está caro todavía. Ya han regresado los niños del colegio, creo. Pero probablemente obviamente lo van a matar más. Pero este minero es una preciosura. Este minero es una preciosura. Yo realmente, si te hacen la posibilidad, te recomiendo que lo hagas. Es una brutalidad. Es una brutalidad, en serio. ¿Vale? Obviamente, te repito, para personas intermedias o un poquito más grandes. ¿Vale? Y por último, el minero más feo de todos, pero el más potente, vendría a ser el BTB, por así no sé cómo llamarlo. 2024, que es de nuestro gran artista abstracto de la comunidad, que es Leonardo, que hasta ahorita, después de casi 2 años de conocerlo, nadie tiene sus mierdas, pero bueno, al parecer al equipo le gusta. Así que esta caja, con esos efectos que parece muñeco de grifo, pues es un minero que te da 6% de bonus. Así como lo ves, el chico abstracto te va a dar 6% de bonus. Así que muy probablemente lo quieras en tu sala, porque aparte de eso también tiene un poder bastante consistente. Fuera de eso, de estos eventos, de estos mineros de acá abajo, no hay gran cosa, a excepción del último que pues sí, te da 2% y casi, bueno, 629 TH, que vendría a ser tranquilamente pues un minero del último nivel de un mini evento de 20 niveles o 30 niveles. Así que eso lo tienes acá. Te recuerdo y te repito, esto va a reemplazar, creo que no estoy grabando, me voy a cortar un huevo, no sé si estoy grabando. Esto va a reemplazar el mini evento de esta semana. No va a haber mini evento esta semana. No va a haber. Así que nada, que puta, yo me voy a guardar, yo me voy a esperar porque voy a comprar el RT en el mini evento. Como la otra vez. No va a haber, ¿ok? Bueno, eso es lo que dicen, pero ya sabes cómo son. Los mini eventos se planifican con tiempo, no salen de la nada, siempre se planifican con tiempo, ¿ok? Al menos los mini eventos, ¿ok? Entonces vamos a hablar de, en este caso, las recompensas. El Excel te lo dejo aquí abajito en la descripción, como siempre. Te dejo también el formulario de Ethereum. Te recuerdo que el formulario de Ethereum tiene un premio para los depositantes, bueno, un sorteo para los depositantes, pero más allá de eso, es un descuento que va a durar 24 horas. Si tú quieres obtener todos los premios, incluyendo este minerazo, que es lo más representativo, es más, yo diría que esto equipararía a un mini evento de 40 niveles. Pero no tiene tantas recompensas. Sí es cierto, no tiene tantas recompensas. Pero también hay dos factores. Te cuesta menos, ¿ok? Y te dan un minero muy poderoso, que es nuevo, ¿ok? Entonces, ojo con eso, ¿vale? Ahora, tenemos, pues, poder temporal, tenemos piezas, tenemos baterías, tenemos 1000 RCT. A mí me parece esto bastante, me parece, mejor dicho. Y pues algunos mineritos, pero obviamente lo que más te llama la atención, como te digo, es el Never Ending Icicle. Y por último, obviamente, el BTB 2024, ¿no? Que obviamente está poderoso. ¿Cómo conseguirlo? Vas a tener que comprar RT. Las misiones vienen a ser comprar 3 RT, 11 RT, 28 RT, 54 RT. No se suman, o sea, no, mejor dicho, no son independientes, todas se suman. Así que si quieres conseguir las 4, pues compra 54 RT, que te sale con 35%, aproximadamente $36,88. Me parece, como te digo, un promedio de un 40 niveles, incluso un poquito menos, porque en 40 niveles gastas más o menos $50, ¿vale? En los juegos, pues obviamente recontra fáciles, 40, 90, 160, 220. Creo que, además que lo hayan cambiado. No, ahí está. Las cajas de RLT, pues 3, 11, 24, 48. Esto obviamente yo te aconsejo que lo hagas con cajas de 3 para evitar la pérdida al máximo. Te pongo aquí que es variable, porque obviamente nadie sabe. Puede salir en verde, bueno, quién sabe. Por ejemplo, nuestro amigo Peter siempre termina en verde. Bueno, a excepción de los últimos 2 mini eventos que ha perdido 500 RT, pero en general siempre termina en verde. Pero es suerte, ¿vale? Hay merch de partes que también está un poquito menos que antes, ¿vale? Acá te he puesto 23,50 en caso que compres todas las partes, las hagas merch y luego las vendas. Sin embargo, esto es muy variable al momento que tú hagas
la misión, así que esto no lo tomes. Acá está la fórmula, pero no lo tomes tan en cuenta, ¿vale? Las piezas obviamente van a subir. Esto ya lo hemos vivido antes. Es más, estaba en 24, si no me equivoco, chicos, ¿sí o no? Estaba en 0,0024. Ya está en 0,0026. Probablemente suba un poquito más, ¿vale? Y por último tenemos los exchange, que vendría a ser lo que arribita que te dije, que vendría a ser comprar RT, ¿vale? Si tú haces eso, pues obviamente vas a completar el evento al 100%. Y en general sí va a haber un gasto, pero no creo que sea un gasto tan alto, la verdad. 48 cajas, aunque parezca mucho, no lo es. ¿Ok? ¿Por qué no lo es, Pierre? Eres un poco imbécil, creo, me parece. Bueno, sí, pero a ver, te lo explico. Pasa que cuando tú... No, esto no es. Pasa que cuando tú haces un mini evento, estás acostumbrado a abrir muchísimas cajas, pero no te das cuenta. Incluso con un por 16, tú tenías que abrir 317 cajas de 5 incluso. Con un por 20 tenías que abrir 254 cajas y así sucesivamente. Hermano, te lo digo, 48 cajas no es mucho, ¿vale? Aunque parezca, no lo es. Quizás muchos no sabemos cuántas cajas abrimos en los mini eventos, de 20 a 40 niveles, pero desde ya te digo que es más, ¿ok? Otra última cosa, durante este próximo mini evento tú vas a tener la opción de comprar piezas, ya sea para los craft o mercharlas, ¿ok? En este caso yo te doy un truquito acá. Seleccionas todo y lo pones en nuestra página tan linda que es, pegas, y tú vas a saber si realmente conviene comprar la pieza o conviene craftearla por ti mismo, ¿ok? En algunos casos conviene, en la mayoría conviene comprar, pero en algunos conviene craftear. Así que tómala en cuenta, ¿vale? Y pues nada, al final de cuentas, no todos calculan. Algunos solo compran, ¿ok? Pero pues ahí está para que tú puedas pues darte una idea, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos todo eso explicadito, te comento que este evento sí está bueno. El evento está bueno. Yo pienso que está bueno para todos los niveles, ¿ok? Ya no solo me refiero al Ice Blaster, sino también al de las armas como tal. Si no vas a hacer las armas tú, no te preocupes, sácale profit. Así que sea que te ganes 5, 10, 15, 20, hasta mucho más, sácale profit, no pasa nada, ¿ok? No porque no tengas que hacer el mini, no vaya a ser la super arma, pues, o mejor dicho, el super minero no significa que no vaya a hacer esto, ¿vale? Entonces, eso sería todo por este video. Espero que te haya quedado claro. Y como siempre, si quieres apoyarme, pues el form te lo dejo aquí, ¿vale? Es el form de Ethereum, ¿vale? Como siempre, acá pones tu link de perfil. Acá marcas a mí, ¡qué rico! Acá pones el hash, acá pones cuántos depositan en Ethereum y acá pones la prueba del delito. En este caso, que se vea el depósito. No interesa mucho que lo marques, ¿no? La cosa es que se vea el depósito y aquí que se vea la compra RT. En este caso, si de repente abres cajas y después la compra está muy abajo y no sé tu perfil, no te preocupes. Mientras que la compra coincide con el monto, todo bien. Y por último, me dejas tu billetera USDT TRC20 en caso que te ganes un cashback del 10% de tu depósito en cripto. Que te comento, muchísimos de nosotros o casi todos los ganadores son de la comunidad. Así que nada, eso sería todo y nos vemos. ¡Hasta la vista!